Hospital Universitario San Vicente de Paúl, una vida entera por la vida. Bienvenidos a Nuestra Salud, un programa del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, el cual cumplimos ya 6 años de llevarlos a ustedes ininterrumpidamente cada mes aquí en el auditorio del Centro Comercial San Diego. Bienvenidos también los televidentes de Televida, que hace 2, 3 años nos acompañan en este querido canal. Hoy tenemos, como siempre, un tema de muchísimo interés para todos, pero antes de presentar el tema y a nuestro conferencista, queremos hacer un llamado para que todos aprendamos a manejar y a llegar adecuadamente a los servicios de urgencias. Por favor, cuando tengan una urgencia, sobre todo quienes tienen niños, traten de llevarlos a las unidades intermedias o los centros médicos más cercanos a su casa. Traten de no llevarlos a esas clínicas y hospitales que se llaman de alta complejidad, porque allí se nos están congestionando los servicios, porque obviamente llegan todos los pacientes y tenemos que atender primero los más graves, aquellos que corren peligro sus vidas. Entonces a veces se hacen largas esperas y de pronto es porque no estamos utilizando adecuadamente esos centros médicos y unidades intermedias que nos quedan cerca a nuestros hogares. Entonces un llamado para que hagamos muy buena utilización de los servicios de urgencias, de los servicios médicos. Nuevamente el llamado que siempre hacemos con este programa: no se autorreceten, no se automediquen. Las conferencias que nosotros ofrecemos no pretenden reemplazar la consulta médica, pretenden darles una guía y sobre todo nuevamente hacer un llamado para que cuiden su salud, que es lo más importante que tenemos en la vida. Ahora sí, entonces vamos a hablar de cómo dormir mejor. Para eso hemos invitado al doctor Andrés Fernando Franco Vélez. Él es médico de la Universidad de Caldas, especialista en neurología de la Universidad de Antioquia y especialista en medicina del sueño del Hospital Clínico de Barcelona. Cómo dormir mejor es nuestro tema del día de hoy. Muy buenas tardes. La consulta externa de adultos del Hospital Universitario San Vicente Fundación es un servicio asistencial cuya función básica es la atención de pacientes en forma ambulatoria por medicina general, especializada y subespecializada. El servicio de consulta externa hace parte de la integralidad en el sistema de atención médica hospitalaria, produce un conjunto de actividades que apoyan los procesos preventivos, curativos y rehabilitación de las personas, y es considerado una de las puertas de entrada del paciente a la institución hospitalaria. En el Hospital Universitario Fundación San Vicente contamos con el servicio de neurología clínica. Allí tenemos el servicio de consulta externa, de consulta neurológica. Contamos con 3 neurólogos clínicos con consulta que va de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, y además de esto realizamos algunas ayudas diagnósticas como electroencefalograma computarizado, que sirve para detectar personas que tienen epilepsia, y polisomnografía, que es el estudio de sueño, que es muy útil sobre todo para investigar lo que es la apnea obstructiva de sueño. La medicina de sueño básicamente busca mejorarle la calidad del sueño al paciente, porque sabemos que cuando una persona duerme mal, se va a sentir mal en el día. Usualmente hay 2 síntomas muy importantes que tratamos los médicos que nos dedicamos al sueño, que es el insomnio, la dificultad para dormirse, el problema que tiene la persona para dormir en la noche, y el otro síntoma importante es la somnolencia diurna excesiva. Es decir, las personas que duermen mucho. El insomnio, las personas no duermen nada o poquito, y en la somnolencia diurna excesiva son las personas que se duermen, digamos, cuidando un tigre. Es muy importante la somnolencia diurna excesiva porque puede ser un síntoma de la apnea obstructiva de sueño. Hay otras causas de somnolencia, pero la apnea obstructiva de sueño es una enfermedad que es importante porque la persona ronca, para de respirar en la noche, se duerme fácilmente en el día, y la polisomnografía en este caso sí va a ser muy útil, a diferencia del insomnio, donde la polisomnografía la verdad no brinda mucha información que digamos. Esta conferencia la vamos a dedicar a hablar sobre el insomnio, sobre la dificultad que tienen las personas para dormir.
El insomnio, como ya habíamos hablado en conferencias pasadas, es la percepción de no dormir bien. Vean ustedes que aquí yo no estoy diciendo es que el insomnio es cuando una persona duerme 2 o 3 horas o cuando duerme 1 hora. No, es la percepción de no dormir bien. Una persona puede acostarse, roncar toda la noche y decir que no durmió nada. Y eso puede ser insomnio. El insomnio es muy frecuente. Realmente de 5 personas, 1 tiene insomnio en nuestro medio. Es más frecuente en las mujeres y con frecuencia este insomnio puede ser causado por un problema que se llama el síndrome de piernas inquietas, que se presenta en el 7% de las personas. Y el otro síntoma muy importante es el ronquido, que se presenta en el 19% de las personas aquí en el Valle del Aburrá. ¿Cuáles son los síntomas del insomnio? La dificultad para dormirse. Hay varios síntomas. Básicamente se pueden dividir en síntomas durante la noche y síntomas durante el día. Los síntomas durante la noche son aquellos síntomas como la dificultad para dormirse. La persona se acuesta y le da dificultad a dormirse, despierta mucho en la noche y al despertar también le da dificultad volver a dormirse, o despierta más temprano de lo deseado, a las 3 o 4 de la mañana y no se vuelve a dormir, o se levanta en la mañana con sensación de que no durmió bien. Estos síntomas pueden ir o solitos o acompañados, ¿cierto? Pero también está otro síntoma que es tal vez el más importante, porque es lo que hace que una persona consulte en la mayor parte de los casos, y son los síntomas en el día, la sensación de cansancio, fatiga. La persona tiene problemas para concentrarse, sienten disminución de su vitalidad, disminución de la energía durante el día. Son personas que se ofuscan fácilmente en el día, son muy irritables. Su rendimiento en el colegio o en el trabajo se ve disminuido por el problema para dormirse. Y con frecuencia estas personas son un poquito ansiosas, tristes, y tienden a tener más accidentes tanto en el trabajo como accidentes de tránsito, y tienden a faltar más al trabajo por la alteración en la calidad de vida que presenta. El insomnio tiene muchas causas. Las causas más frecuentes son aquellas, los problemas como la depresión, el trastorno depresivo o el trastorno de ansiedad. La depresión no es sentirse triste un momento y al otro momento estar contento, no. La depresión es una enfermedad donde la persona, por lo menos más de 3 meses, está triste, no disfruta las cosas que antes disfrutaba, no le dan ganas de hacer las cosas. Muchas veces tiene problemas para dormirse, su apetito disminuye. En el adulto mayor, en las personas mayores de 65 años, la somnolencia se puede manifestar como excesivo sueño en el día, ¿sí? Lo que llaman los psiquiatras depresión atípica. Y es muy frecuente porque con frecuencia produce insomnio. El otro trastorno es el trastorno de ansiedad. También hay que diferenciarlo muy bien de las personas que son un poquito nerviosas o ansiosas, pero son normales. Hay personas que tienen trastorno de ansiedad y ese trastorno de ansiedad ser una enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Con desasosiego, con desespero, angustia, preocuparse por todo, casi todo el día, y esa preocupación excesiva le genera malestar, lo pone mal, y ese es como el problema más importante, y eso altera mucho la calidad de vida de las personas. Entonces estas personas usualmente tienden a tener insomnio con más frecuencia. El otro problema es el síndrome de piernas inquietas, del cual vamos a hablar más adelante. Otra causa de insomnio es la apnea de sueño. La apnea de sueño, como ya lo dijimos, es cuando las personas roncan, paran de respirar en la noche y en el día tienden a dormirse con facilidad. Muchas veces se duermen es cuando están quietos, cuando están leyendo, viendo televisión, en una reunión, en la iglesia. Entonces tienden a cabecear un poquito, se les cierran los párpados y tratan de no dormirse, y algunas veces se duermen involuntariamente. No necesita dormirse cuidando un tigre, también
es cuando se presentan en esas situaciones. Hay medicamentos que también pueden producir insomnio. Medicamentos, por ejemplo, para el asma, para la enfermedad pulmonar, como el salbutamol, que son inhaladores, la teofilina o la minofilina, los antigripales, los medicamentos que se utilizan para la gripa con frecuencia también producen insomnio. Las enfermedades, el reflujo, usualmente las personas con reflujo, recordemos que se les devuelve como un ácido que les quema la garganta y algunas veces ese reflujo se puede presentar también en la noche y algunas veces ese reflujo al devolverse puede generar una contracción de la garganta y hacer que la laringe se cierre. Entonces la persona despierta con sensación de ahogamiento. Esa es una de las causas de despertar con sensación de ahogamiento, el reflujo gastroesofágico. Pero también hay otras enfermedades como el asma, que también pueden generar insomnio, pero al tratar el asma, el insomnio mejora completamente. El traguito también puede producir insomnio. Muchas personas con insomnio recurren al traguito para mejorar el sueño. Eso pasa inicialmente, usualmente al tomar el traguito, eso hace que la persona se duerma más rápido, pero hace que despierte con más frecuencia y al despertar en la mañana se siente con un sueño de peor calidad, se despierta cansado, fatigado. Todas las bebidas oscuras usualmente contienen algo de cafeína, todas. El café o teína, el café, el té, el chocolate, todas las bebidas, las gaseosas colas, también por contener algo de cafeína, pueden producir insomnio también. Por eso se recomienda no consumirlas en personas que tengan problemas para dormir después de la 1 de la tarde, porque puede durar en la sangre mucho tiempo. El horario regular de sueño, aquellas personas que hacen turnos en la noche y que no pueden, digamos, acostarse en la noche y levantarse en la mañana, y que tienen que trabajar durante la noche. Estas personas están más predispuestas a tener problemas también para dormir. O aquellas personas desordenaditas que se acuestan o aquellos niños o adolescentes cuyos padres no les exigen una hora de acostada, comienzan a acostarse a las 8, a las 9, otras veces a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, viendo televisión, jugando en el computador, en internet, y eso va generando con el tiempo una predisposición a insomnio y en la vida adulta pueden padecerlo. El insomnio puede ser de 2 tipos, el transitorio, que la mayor parte de las personas lo hemos sufrido, y es que tenemos una mala noche. Y el insomnio crónico es aquel insomnio que persiste durante mucho tiempo, y es el que pues realmente pone mal a las personas. Entonces, usualmente el insomnio no es un problema cuando dura poco, ¿cierto? Lo importante es que cuando dura poquito, debemos tener en cuenta que para prevenir que ese insomnio se mantenga en el tiempo, se perpetúe en el tiempo o dure mucho tiempo, debemos tomar unas medidas correctivas para evitar que eso persista, de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, como dijimos, el insomnio tiene muchas causas, depresión, ansiedad, etcétera. Pero usualmente, con mucha frecuencia, para que el insomnio se mantenga en el tiempo, necesita, o se presente y persista, necesita que la persona tenga unos factores predisponentes. El más frecuente son las personas que son un poquito nerviosas, un poquito ansiosas, las personas un poquito obsesivas, que tienden a ser un poquito perfeccionistas, tienen más predisposición a sufrir de problemas para dormir. Pero si no hay factores que precipiten o que se presenten en esa persona que hagan despertar ese insomnio, pues esa persona nunca va a sufrir de insomnio. Pero cuando hay problemas laborales, estrés, problemas afectivos con la pareja, problemas laborales, problemas como la muerte de un ser querido o la separación con su pareja, eso puede también despertar el insomnio, enfermedades, medicamentos, como hablábamos anteriormente.
Pero lo que realmente hace que ese insomnio se perpetúe en el tiempo, como lo dijimos, es los malos hábitos, las creencias y los pensamientos y las conductas incompatibles con el sueño. Me explico. Un mal hábito que usualmente tienen las personas cuando tienen problemas para dormir es quedarse en la cama todo el tiempo. Y eso no se debe hacer. Cuando uno tiene problemas para dormir, así sea una noche y no lo haya tenido nunca, lo que debe hacer es sacrifique esa noche, si es necesario. Levántese, no se quede en la cama dando vueltas, sufriendo, tratando de dormirse, haciendo fuerza porque mañana tiene que estar bien para poder realizar bien su trabajo. Entonces lo que hay que hacer es no quedarse en la cama. Si después de 15 minutos no se logran dormir, se deben levantar, como vamos a hablar más adelante, y hacer unas cositas que vamos a comentar más adelante. Entonces, el primer problema de hábito es permanecer en la cama si estamos despiertos. La cama es para dormir, no para sufrir, entonces hay que levantarse, pero más adelante vamos a hablar de eso. Las creencias es otro factor que puede hacer que el insomnio persista. Una creencia muy frecuente en las personas con insomnio, que se meten en la cabeza y no se lo pueden sacar, es pensar que por no dormir se van a volver locos o van a tener una enfermedad mental, ¿cierto? Esa creencia hay que sacarla, eso no es cierto, ¿sí? Eso es muy importante, sacarse esas creencias, porque así ustedes no lo crean, es una de las cosas muy importantes que mantiene ese insomnio y que hace que ese insomnio no mejore. La otra creencia muy frecuente es pensar, yo tengo que dormir 8 horas. ¿Quién dijo? Uno puede dormir 3, 4 horas, y si se despertó bien, no hay problema, ¿cierto? Si el otro día puede dormir más, pues no hay problema, pero lo importante es que no se angustien y no sigan reforzando esas creencias. Las siestas se pueden realizar, y en muchas culturas, en los costeños, por ejemplo, las personas que viven en la costa acostumbran a hacer su siestica al mediodía, corta, y eso puede mejorar el rendimiento. Realmente las siestas no se recomiendan en adolescentes, por ejemplo, ni en personas que tengan insomnio. Lo que normalmente el sueño debe ser en la noche. Si un adolescente necesita dormir en el día es porque está adquiriendo malos hábitos en la noche, no está durmiendo no está durmiendo a las horas que se debe dormir. El cuerpo está diseñado para dormir en la noche, y gracias al sueño el organismo funciona bien, porque si no es con el sueño en la noche, con un sueño adecuado, muchas hormonas no van a funcionar como se deben funcionar. La melatonina, que es una hormona, no va a poder cumplir su acción fundamental, que es bajar la temperatura del cuerpo para que la persona siga durmiendo. Entonces, siestas en las personas con insomnio, no, ni en los adolescentes. Entonces, en síntesis, ¿cómo se llega al insomnio crónico? Entonces, es decir, ¿cómo se llega a un insomnio que dure más de un mes o que persista durante mucho tiempo? Hay muchas causas de insomnio, pero con frecuencia son los factores que perpetúan ese insomnio lo que mantiene el insomnio en el tiempo. Permanecer demasiado tiempo en cama, alimentar las creencias como pensar que van a tener algún problema mental, o de que tienen que dormir ciertas horas en la noche, y otras cosas que ya hablamos. El síndrome de piernas inquietas es un problema, es una enfermedad que también hace que la persona tenga problemas para dormir. El síndrome de piernas inquietas es la sensación molesta que sienten las personas cuando se acuestan, despiertas, no dormidas. No es mover las piernas, no. La persona se acuesta en la noche, 9, 10, 11 de la noche, y despierta, acostada. Cuando se queda quieta es cuando comienza a sentir una sensacioncita en las piernas, un desesperito, un desasosiego. Es muy difícil, con mucha frecuencia es muy difícil que el paciente pueda describir eso que siente, ¿cierto? Es una molestia en las piernas, como un hormigueo, como algo que le sube, o algo que le quema las piernas, o muchas veces como un ardor en las piernas, en la planta de los pies, y eso hace que la persona tenga que mover las piernas.
ese deseo irresistible de mover las piernas hace que las tenga que mover, y al moverlas mejora un poco, se levantan a caminar y mejoran, y cuando se quedan quietas, vuelve a aparecer el problema. Usualmente entonces este problema de piernas inquietas se presenta casi siempre solo en la noche, o muchas veces cuando es muy severo en el día también se puede presentar y comienza a aparecer en la tardecita, entre 4, 5, 6 de la tarde, y a medida que van pasando las horas en la noche, el problema va aumentando. Esto es muy importante porque esto puede ser también una causa del insomnio, y hay que tratarlo para que el insomnio mejore. El polisonorama es un examen que se hace en un laboratorio de sueño y que, como les dije al comienzo de la charla, no es tan importante en insomnio. De verdad, lo más importante en insomnio es una muy buena valoración médica de un médico especialista que aborde bien el problema, o de un médico general también lo puede hacer, para indagar durante la consulta que puede estar generando problemas para dormir. En ese examen la persona llega en la noche, se le conectan sensores en todo el cuerpo, electrodos en la cabeza, alrededor de los ojos, sensores de respiración en nariz, boca, correitas en el pecho, en el estómago, para detectar también la respiración, se le colocan sensores en el dedito para evaluar la oxigenación durante la noche, y el objetivo fundamental en estos casos es mirar si la persona para de respirar en la noche. Son personas que usualmente están roncando, paran de respirar y 10, 15 o 20 segundos después vuelve otra vez, y eso se presenta en forma repetitiva durante la noche. ¿Cómo manejamos el insomnio? Lo primero que hay que tener en cuenta son las medidas de higiene de sueño. Son medidas que son muy importantes, sobre todo para prevenir el problema, y sobre todo cuando el problema está comenzando. Ya cuando el problema es muy importante, también hay que tenerlas en cuenta, pero usualmente no mejoran tanto a la persona. ¿Cuáles son esas medidas? Primero, la dieta, es decir, la comida. Lo que la persona, usualmente hay alimentos que tienden a producir o a tener la persona más despierta, como la proteína, las carnes o las grasas, hacen que estemos más despiertos. Entonces esa proteína y esa grasa debemos consumirla a otra hora del día, no en la noche. El ejercicio, es muy importante el ejercicio por muchas razones de salud, pero el ejercicio idealmente debe realizarse en la mañana o en la tardecita, mínimo 6 horas antes de acostarse. No es bueno hacer ejercicio durante la noche. Ese cuento de que vamos a hacer ejercicio, me voy a cansar harto a ver si me duermo, las personas que sufren de insomnio saben que es poco efectiva, ¿cierto? Realmente hay más dificultad para dormirse si la persona se cansa más o llega extenuada en el momento de la cama. De hecho, un elemento fundamental para poder dormirse es relajarse, ¿cierto? Estar tranquilo, es un elemento fundamental para poder dormirse. La habitación debe ser una habitación diseñada para dormir, no para trabajar. En la habitación no deben haber elementos de trabajo, no debe haber idealmente televisores o computadores. Debe estar la camita y todo bien organizadito, todo bien puesto, con unas cortinas que tapen la luz. El sueño, para que pueda darse, necesita tener una oscuridad importante, y sobre todo en las personas con insomnio. La temperatura debe ser una temperatura agradable, confortable. Usualmente las personas con insomnio, su cuerpo va más rápido, está más activo en todo sentido. Las ondas cerebrales van más rápido, el pulso va un poquito más rápido que las personas que no tienen insomnio. La adrenalina, que es una hormona que nos mantiene despiertos, está más aumentada en la noche. La temperatura corporal de las personas con insomnio es un poquito más alta, entonces usualmente las personas con insomnio se sienten un poquito más calientes. Todo esto hace que el cuerpo en la noche esté más activo, tanto el cuerpo como el cerebro.
y eso hace que la persona con insomnio tenga más dificultad para dormirse. Entonces, como les dije ahora, una condición fundamental para poder dormirse es relajarse. Si estamos más relajados, estamos más tranquilos, la temperatura baja, la temperatura del cuerpo baja, ¿cierto? Y no solamente es importante la temperatura del cuerpo, sino la de la habitación, que debe ser más o menos entre 18 y 20 grados centígrados. El ruido, la habitación debe estar diseñada para que haya poco ruido. Ya dijimos que la cafeína, las bebidas oscuras generan mucho problema para dormir. El cigarrillo, el traguito también, lo dijimos anteriormente, que son factores que también hacen que la persona tenga más dificultad para dormirse y que despierte con mayor frecuencia durante la noche. ¿Qué consejos para ayudar a dormir? La idea es que la persona se acueste y se levante a la misma hora, que desayune, almuerce y coma a la misma hora. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que en el cerebro hay una cosita que se llama reloj interno, que está en el hipotálamo. Ese reloj interno funciona y se pone a hora gracias a esos estímulos, a la luz principalmente, pero también dependiendo de los hábitos de comida que tengamos, almuerzo, desayuno, almuerzo y comida. Esas claves, esos horarios que mantenemos, le enseñan al reloj interno de que esas horas de desayunar, de almorzar y comer. Ese reloj interno se puede, como todo reloj, se puede atrasar y se puede adelantar. Se atrasan los adolescentes que con sus malos hábitos comienzan a ver televisión y a meterse a internet hasta horas de hasta tarde, hasta la 1 o 2 de la mañana. Entonces ese reloj interno se va atrasando, sí, porque no se está acostando a la misma hora. Y resulta que llega un momento en que ese reloj interno en ese adolescente hace que la persona tenga que acostarse a las 2 de la mañana y levantarse un poquito más tarde para dormir las horas suficientes. Y ya cuando más adelante se quiera dormir a las 10 de la noche, ya va a tener dificultad para dormirse. Y a las 2 de la mañana se va a dormir más rápido. Eso es muy importante que lo entiendan, en el sentido de que todos tenemos una hora en la que nos da más sueñito, al mediodía y entre 9 y 11 de la noche, más o menos. Pero cada persona tiene su hora en la que le da más sueño. Y esa hora en que le da más sueño, debe aprovecharla para dormirse. Porque si deja pasar la hora en la que le da más sueño, va a tener más dificultad para dormirse. Entonces cada persona debe evaluar bien cuál es su hora en la que le da más sueñito, y esa hora es la que debe aprovechar. Cualquier persona que por razones de estudio, por ejemplo, en la noche se siente a estudiar y se mete al computador y pase la hora en que se duerma más rápido, 10 de la noche, va a tener más dificultad para dormirse. Con seguridad muchos de ustedes lo han experimentado. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que puedan dormirse bien. Tengo una rutina a la hora de dormir, eso es muy importante. Uno debe prepararse para dormirse. ¿Y cuál es esa preparación? Todas las actividades que realice una hora antes de acostarse deben ser actividades que tiendan a la relajación. Me explico. Todo lo que nos motive, todo lo que nos interese, y todo lo que nos guste y en lo que nos concentramos y en lo que nos encarreta, esas cosas las debemos evitar una hora antes de acostarnos, porque eso hace que nos dé más dificultad para dormirse. Resulta que, como les dije ahora, el cerebro para poder dormirse necesita desactivarse, desconectarse. Y si yo me activo más, concentrándome en algo que me gusta, en leyendo algo que me gusta, o viendo el programa que me gusta, o noticias que me preocupan, pues me van a comenzar a rondar en la cabeza pensamientos, que en definitiva van a hacer que me dé más dificultad dormirme, ¿cierto?
Entonces, esos factores son muy importantes. Los medicamentos que aumentan la frecuencia urinaria, es decir, los medicamentos que nos hacen orinar, como los diuréticos, la hidroclorotiazida y la furosemida, siempre es bueno que tengan en cuenta que se deben tomar en la mañana, porque eso puede ser un factor también que pueda predisponer a que la persona despierte con frecuencia en la noche. Ahora les dije inicialmente que el principal hábito que hace que la persona tenga problemas o que hace que el insomnio se perpetúe en el tiempo es permanecer demasiado tiempo en cama, despierto y no dormido. Y les dije ahora que uno no debe permanecer en la cama si no se logra dormir después de 15 minutos. Entonces, ¿qué debe hacer uno en la cama? Si después de 15 minutos de que uno se acostó, de que la persona se acuesta, o después de 15 minutos de que despierta en la noche, no se logra dormir, debe levantarse. Debe levantarse, pero no debe realizar ningún tipo de actividad ni física ni mental. ¿Sí? Se va para la sala, se sienta, se recuesta o se acuesta en el sofá y cuando tenga sueñito se acuesta. Si no le da sueño, la idea es que no se acueste. Así pase una mala noche. Eso lo debemos hacer todos y como medida preventiva y como tratamiento es muy efectivo. Y muchas veces hace que el insomnio que se presenta en un momento dado no persista en el tiempo. Si sentado en la sala le da sueñito, se vuelve a acostar. Si en la cama se le quita el sueño nuevamente, de nuevo debe volver al sofá. La idea es que en la noche la persona no debe realizar ningún tipo de actividad física ni mental. Es decir, no se puede levantar ni a leer, ni a ver un programa que le guste, ni a meterse a internet, ni a trabajar, ni a desatrasarse de lo que no hizo en el día, ni a cocinar, ni a hacer los oficios domésticos. Porque todas esas cosas la van a activar más la persona y va a evitar que se duerma. Hay que dormir con ropa cómoda. Muy importante que si tienen problemas para dormir, pregunten al médico si hay algún medicamento de los que toman que puede estar generando problemas para dormir, porque algunas veces eso pasa. Y algo muy importante en todas las personas mayores, en el adulto mayor, que tiene problemas para movilizarse por sí solo, es que lo expongan a la luz solar por lo menos 30 minutos en la mañana, a las 8 de la mañana. Eso es muy importante porque, como les dije ahora, el reloj interno que tenemos todos en el cerebro, que es el que nos dice a qué hora nos debemos dormir, es estimulado por la luz. Entonces la luz hace que la persona esté más despierta en el día. Entre más inmovilidad tenga la persona, entre más dificultad tenga para movilizarse, pues va a pegar sus pestañaditas durante el día y en la noche va a tener más dificultad para dormirse. Una cosa que les quería mencionar, también relacionada con el adulto mayor, es que usualmente en el adulto mayor ese reloj interno, así como en el adolescente se atrasa y se acuestan tarde, en el adulto mayor ese reloj interno también se puede adelantar, lo contrario. El adulto mayor usualmente se acuesta con las gallinas, 7, 7:30, 8 de la noche, eso es muy frecuente. Y como se acuesta muy temprano, también se levanta muy temprano, 2 o 3 de la mañana. Y con mucha frecuencia pueden consultar porque despiertan antes de lo deseado. Entonces, cuando uno le pregunta a esa persona, bueno, y usted a las 2 o 3 de la mañana, uno le pregunta, ¿usted se acuesta a qué hora? Entonces dicen a las 7 de la noche o a las 8. ¿Usted se demora para dormirse? No, yo me duermo rápido. Duermo continuamente o algunas veces despierto, pero me vuelvo a dormir rápido y al despertar a las 2 o 3 de la mañana me siento bien, tranquilo, vital y en el día paso bien. Eso no es un insomnio. Simplemente el reloj se adelantó un poquito. En esos casos no se recomienda dar drogas para dormir porque podemos generar problemas y sobre todo en el adulto mayor porque las drogas para dormir pueden generar somnolencia, tontina y en la noche al levantarse
al baño, por ejemplo, se pueden caer y eso es un problema importante. Entonces, tener en cuenta que en esos casos eso no es un insomnio y lo que hay que hacer es comenzar como a adelantar o atrasar el horario de acostada hasta que se vuelvan a acostar a las 9, 9:30 de la noche para que así puedan despertar más tarde. En general, ¿qué debemos evitar durante la noche? Debemos evitar mirar el reloj, no mirar la hora. Cuando miramos la hora, activamos más el cerebro. Entonces miramos, uy, las 2 de la mañana y no me he dormido, 2:30 y no me he dormido, las 3. Entonces se preocupa porque no se ha dormido, se angustia porque no se ha dormido y en definitiva esa angustia, ese desespero por no poderse dormir, evita que se duerma. Evite actividades que necesitan gran concentración, como dijimos, la relajación previa al sueño, eso es fundamental. Entre menos activos, más tranquilos estemos, más relajados, más fácil nos vamos a dormir. Evite pensar, planear o recordar al estar en la cama. Es fundamental. Decir esto es muy fácil, yo lo sé, es muy fácil. Lo claro es que cuando hay problemas para parar la mente en la noche, cuando la mente, digamos, es inundada por cantidad de pensamientos, cosas que comienza a pensar, cuando la persona no puede dormirse en la noche, comienza a pensar en lo que hizo en el día, en lo que dejó de hacer, en lo que va a hacer al día siguiente. Esos pensamientos o esa angustia por no poderse dormir, ese esfuerzo que hace para dormirse, evita que se duerma. Cuando pasa eso y no se puede controlar voluntariamente, pues hay que consultar porque eso se puede manejar con tratamiento cognitivo, con un psicólogo que le enseñe técnicas, primero para relajarse y segundo para que pueda parar la mente y para que esos pensamientos no sigan inundando su mente y así evitar que se duerma. Por último, hay muchos medicamentos que se utilizan para el insomnio, entre ellos los medicamentos que se venden en las tiendas naturistas. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque estos medicamentos como la melatonina, el ginseng, el cava, la valeriana, la pasiflora, son medicamentos también. Igualito, ese cuento de que es naturista es más una estrategia de mercadeo para que uno pueda comprar la droga con tranquilidad. Pero resulta que son medicamentos con los cuales también hay que tener mucho cuidado y mejor si van a recurrir a algo naturista, la lechuga, el toronjil, el naranjo amargo, la manzanilla, algunas veces también pueden mejorar y son cositas seguras que usualmente no van a generar problemas. Estos medicamentos también tienen sus indicaciones muy claras. También, como otros medicamentos que se utilizan para el sueño, pueden producir adicción, la dependencia, como la valeriana, por ejemplo, y es muy importante que consulten al médico para que sea el médico quien defina cuál es el medicamento más apropiado para cada persona. Esto es todo. Muchas gracias. A todos ustedes y a nuestros amigos de Televida, muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima oportunidad a Nuestra Salud del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Una vida entera por la vida.